dijera alguna vez Fredric Jameson, hoy parece más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo logró erigirse como el único sistema político-económico viable, una situación que la crisis bancaria de 2008, lejos de poner fin, agravó. El famoso eslogan de Margaret Thatcher, según el cual no hay alternativa, situó al liberalismo económico y con ello al libre mercado y la desigualdad del mercado como el mejor y único modo para organizar las sociedades modernas. La precarización del trabajo, la intensificación de la cultura del consumo, la expansión de la burocracia y los mecanismos de control social, la gerencialización de la política, la mercantilización de la educación y el aumento de padecimientos mentales como el estrés, la depresión y los desórdenes de atención se muestran bajo esta perspectiva ya no como errores honestos de un sistema que tiende al bien común, sino como dispositivos orientados a bloquear toda capacidad colectiva de transformación. Estas son parte de las ideas más significativas del crítico cultural Mark Fisher, y es que la alienación de nuestra vida actual responde a este mismo eslogan constante: es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida al podcast de las entelequias, en este caso con la última parte de esta saga. Tras 5 podcasts hablando de algunos de los principales males de la sociedad actual, es necesario plantearse de manera crítica el qué podemos hacer ante ello. Los temas de estos podcasts han sido el proceso de hiperindividualidad, el consumismo, la autoexplotación y el Big Data. Estos temas se relacionan con el primero, pues en general, haciendo símil con el mito de la caja de Pandora, todos estos fenómenos sociales que nos aquejan son producto mismo del capitalismo. Tras un diagnóstico sencillo, parece necesario que se requiere dejar a un lado el capitalismo, pero la cuestión es el modo en que esto se puede hacer, debido a que este es un tema de lo más polémico, pero que en general requiere un análisis profundo para tomar en cuenta las diversas formas de atender a problemas culturales como los que tenemos hoy, o en primer lugar, si es que podemos hacer algo. La situación actual es complicada. El cambio es, en general, un acto poco deseado. Podemos ver la gran indiferencia por los problemas sociales en las masas, y a ello se le suma un temor irracional por el cambio, un temor que al final se ve expresado en conformismo. Cuestionar al capitalismo lleva consigo un tsunami de voces alienadas que no paran de gritar Cuba, socialismo, Venezuela. Aquí se hace interesante un párrafo de Zizek, el cual muestra cómo este tipo de ideologías tan comunes muestran lo que tienen de fondo. Sobre el temor al cambio, Zizek dice que la ideología predominante actual no es una visión positiva de algún futuro utópico, sino una cínica resignación, una aceptación de cómo es el mundo en realidad, acompañada de la advertencia que si queremos cambiarlo demasiado, lo único que nos espera es un horror totalitarista. Cualquier idea de otro mundo se rechaza como ideología. Alain Badiou lo expresa de una manera maravillosa y precisa. La función principal de la censura ideológica actual no es aplazar la resistencia, pues de eso se ocupan los aparatos represivos del Estado, sino aplastar la esperanza, denunciar de inmediato que el final de cualquier proyecto crítico es algo parecido al gulag. Las condiciones de un cambio son siempre complicadas, ya que el cambio de la sociedad desde la base implica algo más grande que, por ejemplo, salir de una zona de confort es como cambiar de silla en una reunión. Es un cambio grande en la perspectiva individual, pero minúsculo en la global. Por ello, una revolución, del tipo que sea, ideológica, cultural, social, etc., implica algo más profundo, debido a que este tipo de cambios, en el ejemplo de la reunión, supondría que no solo se cambiará de silla, sino también se saldrá de la casa de donde se lleva a cabo dicha reunión. Cuestionarse las cosas de base implica, dentro de sus propias intenciones, abandonarlo todo por una promesa distinta. Y en un mundo donde nada es seguro y donde la sociedad está fragmentada en solo individuos, esta idea pasa a ser poco deseable. Por esta primicia no se le hizo complicado a Byung-Chul Han pensar que todo tipo de revoluciones hoy son imposibles. Pero dentro de esta lógica hay un ligero fallo. Si bien ahora somos más indiferentes y las condiciones materiales que nos aquejan nos obligan a solo preocuparnos por nosotros mismos, caeríamos en un error garrafal si creyésemos que por eso ya no habría grupos que peleasen por una vida digna, pues el elemento que Han no considera es que los seres humanos somos más complejos que simples máquinas,
y que a pesar de las condiciones tan inhumanas en las que nos movemos, aún hay ápices de crítica, ápices hambrientos de justicia, igualdad y fraternidad, que gritan al unísono por un mundo más justo. Ya con anterioridad he expresado mi opinión sobre el optimismo, el echaleganismo y más de esas filosofías que se pasan motivando a las personas a creer que con solo desear conseguirán esas metas. De hecho, el lema de este podcast es Vitam regit fortuna, non sapientia. Esto en español significa la vida está dirigida por la fortuna, no por la sabiduría. Y es que lejos de la concepción tradicional, no es la gente más inteligente la que triunfa en la vida. La gente que lo hace tiene fortuna de antemano, y la prueba empírica más simple es la cantidad enorme de fuga de cerebros en varias naciones al año. La vida se rige por la fortuna, de la manera más material posible del término, donde ni la inteligencia ni la preparación hacen un frente considerable. Así no importa quién se sea, no importan las cualidades si no se nació en el lugar y en el momento correcto. En pocas palabras, el éxito imperante de nuestra vida actual implica que seamos exitosos desde antes. Ante un panorama global centralizado en el individuo de forma obsesiva, a base de un sometimiento psicológico a la producción a través de la culpa, las soluciones se ven extremadamente lejanas. Pero aquí hace falta combatir el pensamiento conformista de la ideología actual con las necesidades y deseos reales de los individuos. Y es que, ¿a qué costo se prefiere continuar en un mundo así, con trabajos realmente horribles, que automáticamente entre tanto papeleo excesivo, parece que son tareas tan decididamente estériles que se podrían suplir con máquinas, pero que no se hace porque no hay cupo para mantener a toda la sociedad funcionando, por culpa de su extensión? Cabe pensar si un mundo de este tipo es sostenible a largo plazo, pues es un problema que la comunidad científica ha advertido con cierta alarma cientos de veces, pues la negación del antropoceno ya no es la preocupación fundamental de la hora, sino la indiferencia e inacción por el problema. Ante el ocaso de un escenario tan catastrófico que irradia dentro de lo distópico, vale la pena preguntarse que si no vale la pena tirar ese viejo mundo desde los cimientos para crear uno significativamente distinto desde sus entrañas. Y se requiere dar ese salto de fe sin arrepentimientos o dudas, pues es lo poco que se pierde de este mundo en realidad. Ante un maremoto de filosofías pro sistema, disfrazadas de autoayuda que al final, más que ayudar, enajenan, solo puedo decir que la mejor forma de hacer algo es llevar la contraria. Ahora más que nunca hay que tirar a la basura esas ideas que proclaman con vehemencia que no debemos de quejarnos, que trabajemos, incluso tirar a las más disfrazadas que proponen que primero actuemos sobre nosotros mismos antes de actuar sobre el mundo. Hoy más que nunca debe repetirse la frase no trabajes, quéjate, pues solo el cinismo y cobardía más cruel propondrían a la autoexplotación para sanar a los problemas de la autoexplotación. El camino más variopinto del cambio social es ahora, en el que nos encontramos. El cambio no está en nosotros, el cambio está en el todo, y solo así podremos conseguir un mundo distinto, no un paraíso, sino un progreso que haga tener en alto el nombre de la humanidad, porque para un cambio total y radical, no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas.